La conexión entre los corredores Atlántico y Mediterráneo se ha debatido este jueves en Zaragoza, una iniciativa primordial para el futuro de la comunidad aragonesa en particular y del territorio español en general. Es un factor de oportunidad para vertebrar el territorio, para generar mayor cohesión social, para mejorar la competitividad de Aragón y del conjunto del país. Y yo creo que el trabajo que se viene haciendo, con el poco tiempo que hemos tenido, va dando sus frutos, ¿no? Con actuaciones que podamos hacer de renovación de la vía, de mejora de la electrificación, de conseguir eliminar esas limitaciones que existen a la velocidad, de aumentar la capacidad portante de nuestras estructuras, se multiplican los beneficios. De eso se trata y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy. El 80% de la actividad logística de la península se desarrolla en el cuadrante noreste español y, sin embargo, no existe una conexión ferroviaria eficiente que una el corredor atlántico con el Mediterráneo. Fundamentalmente se viene a ratificar ese compromiso del Gobierno de España con este eje fundamental Cantábrico-Mediterráneo, que une a 6 comunidades autónomas de España, lo que es tanto como hablar de en torno a 240.000 millones de euros de riqueza, de Producto Interior Bruto, es tanto como hablar de 10 millones de habitantes, es tanto como hablar de aproximadamente el 21% del PIB español y de la demografía española. Cerca de una veintena de expertos se han reunido en esta jornada tratando de dar luz a las actuales posibilidades del corredor Cantábrico-Mediterráneo y de valorar sus deficiencias infraestructurales y operativas. Un corredor consta de diferentes vías de comunicación, principalmente suelen ser carreteras y vías ferroviarias. En este caso la carretera pues está bien dotada, pero sin embargo la vía férrea tiene algunas deficiencias. ¿Qué deficiencias? Pues hombre, el trazado es un trazado complejo, porque atraviesa el sistema ibérico y entonces pasamos de una cota de 1000 metros a una cota de 0 metros, ¿no? Es decir, pasamos desde lo que es el sistema ibérico a pie de playa, ¿no? ¿Qué implica esto? Implica unas pendientes y unas rampas muy pronunciadas y eso para el transporte ferroviario es bastante ineficiente. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y de La Rioja, junto al Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios y la Universidad de Zaragoza, han sido los encargados de organizar esta jornada.